Entonces, ¿cómo diferenciar un evento puntual de un problema real? Entonces, cuando un estudio muestra resultados fuera de especificación, en análisis o conclusión no debe quedarse solo en cumple o no cumple, que es lo que normalmente nos pasa. Digamos, hay que hacerle mapeo a esta área. Y al final nos pregunta, ¿cumplió o no cumplió? Bueno, esto tiene algunos datos de interés, o de mucho interés, ¿no? Aparte del cumplimiento. Entonces, el análisis no debe quedarse solo en decir que no cumple. Lo primero es entender qué tan representativo es ese incumplimiento. Primero debo analizar cuánto duró esa excursión, dónde ocurrió. Para esto es muy importante lo de la trazabilidad que se mencionaba antes. ¿Qué impacto tuvo y si existe alguna causa identificable? ¿Cierto? Y de esa causa pues la tenemos que poder estar documentado, poder identificarla. Hay que revisar si se trató de una excursión puntual o de un comportamiento repetitivo, ¿cierto? Es muy importante diferenciarlos. No es lo mismo una variación corta, ¿cierto? Digamos una apertura de puerta que se excedió más de la cuenta de alguna zona, o algo que pues, se presenta durante varios días y se mantiene fuera de rango. O en algunos casos a veces pasa el comportamiento día y noche. Entonces, digamos, a mediodía que hay más calor, se sale un par de horas y el resto del día vuelve y entra en especificación, pero se repite durante todos los días. Entonces, esto es un comportamiento repetitivo y son más críticos. También es importante identificar si el problema es local o general. A veces solo se salió de especificación, pero es una esquina o un nivel o una zona muy específica que presenta la desviación, mientras que el resto del área se comporta correctamente. En otros casos el problema es general y afecta a todo el espacio. Este sería más críticos. No podemos analizar únicamente si el dato está dentro o fuera de especificación. También es importante revisar cómo se está comportando el área en el tiempo. Por ejemplo, el área puede estar cumpliendo hoy o durante el estudio, pero si observamos que los valores cada vez están más cerca del límite, puede ser el límite superior o inferior, entonces esto es una condición inestable. ¿Y qué es que después es un riesgo a futuro? Un riesgo que en un futuro próximo se nos salga de especificación. Esto es importante porque pues, un sistema puede mantenerse dentro del rango, como les digo, dentro del estudio, pero está muy cerca del límite, deja poco margen de seguridad. Ese análisis es el que permite decidir si se puede justificar el hallazgo o si realmente el área requiere algún tipo de intervención. También hay que revisar si el resultado puede estar influenciado por un error de medición, por un dato aberrante, por un evento externo que esté documentado. Entonces, si no hay una justificación técnica válida para la excursión, entonces el incumplimiento debe tomarse como un dato real, o sea que el área sí se está comportando así y atenderse como tal. Bueno, aquí tenemos un ejemplo, ¿cierto? Muy común en los estudios de mapeo. Supongamos un sensor registra un valor de 26 grados, ¿cierto? Lo cual supera la especificación que es 25. Entonces, técnicamente, sí hubo una excursión, ¿cierto? Pero el análisis no debe quedarse únicamente en que bueno, el dato se salió. Lo importante es entender. Entonces, repetimos, cuánto duró, por qué ocurrió, el impacto y si representa realmente el comportamiento normal del área. En este caso, al revisar la trazabilidad del evento, se identificó que coincidió con una apertura prolongada de puerta por ingreso de montacargas. Adicional a eso, solo ocurrió una vez. El resto de los sensores permaneció estable y la temperatura regresó rápidamente a condiciones normales, o sea que tiene una buena recuperación. Entonces aquí hablamos de un evento puntual, identificado y con causa conocida.
Esto es importante porque no toda excursión significa automáticamente que el área deba rechazarse. Entonces hay que entrar a analizar. En muchos casos una excursión breve y explicable puede justificarse técnicamente. ¿Cuándo? Cuando no representa el comportamiento habitual del área. Cuando tiene la causa identificada, no es repetitivo y pues el sistema demuestra una buena recuperación. Esto también nos lleva a algo muy importante. Esto no significa que siempre se deban justificar las excursiones. Si yo tengo unas excursiones repetitivas, pues no puedo justificarlas una a una, ¿cierto? Esto no sería como lógico. Entonces, cuando vamos a hacer análisis, hacerlo de una forma imparcial. Entonces ya sabemos, si vamos a buscar la causa, vamos a hacer el análisis y si tiene justificación técnica lo podemos hacer, pero no significa que si todas debamos justificarlas, ¿cierto? Si el comportamiento ocurriera pues varias veces al día o no fuera solo un sensor, si fueran varios, entonces no sería razonable tratarlo como un evento aislado. Bueno, aquí tenemos otro ejemplo, con un cuarto frío, especificaciones de 2 a 8 grados, ¿cierto? En un sensor, el promedio fue 7,4, el máximo encontrado en 7,9 y tenemos una baja fluctuación. ¿Qué podemos decir de estos resultados? Aunque la desviación estándar es baja, o sea, el comportamiento es estable, ¿cierto? Cumplió, ¿cierto? Dentro de especificación, se encuentra dentro de especificación, el sensor está trabajando muy cerca del límite, ¿cierto? El límite superior. Esto significa que cualquier variación pequeña podría generar excursiones. Entonces, ¿qué podemos concluir? Que una baja desviación estándar no es lo mismo que una ausencia del riesgo, porque cualquier cosa que me altere un poco estas condiciones significa que se me va a salir de especificación este punto, ¿vale? Aquí tenemos otro ejemplo, por ejemplo, una especificación de 15 a 25 grados. Durante el estudio, digamos que el estudio duró 5 días. Aquí están los datos de los 5 días. Entonces, técnicamente, el dato sí cumple, porque está dentro de la especificación. Pero se observa una tendencia ascendente hacia el límite superior. Entonces, como ven, cada día 21, el otro 22, el otro 23, el otro 24. Entonces, el análisis no debe quedarse solamente en cumple, sino también existe una tendencia hacia el límite superior que podría representar riesgo bajo algunas condiciones más exigentes. Entonces, digamos, o alguna condición adicional que yo coloque en el área, de pronto le ponga más carga, haya alguna apertura frecuente, suponiendo que el área es controlada y bueno, el área es, externa es más calurosa. Si hay una falla parcial de algún sistema de control, la temperatura ambiental se subió, entonces sí podría generar algunas excursiones reales. Este tipo de ayuda, ese tipo de análisis ayuda a identificar riesgos antes de que ocurra el incumplimiento. Bueno, aquí una frase, el área no necesariamente es segura solo porque cumple hoy. También debemos evaluar qué tan cerca está de dejar de cumplir. Entonces, qué tanto riesgo hay de excursión en un futuro, ¿cierto? Entonces, como les decía, no es simplemente yo tengo mi reporte, mi monitoreo y cumplió, ¿cierto? No, el objetivo más allá de ese cumplimiento es identificar los riesgos potenciales de mi área y poderlos prevenir.
o simplemente los monitoreo para ver cómo, y algunas estrategias que vamos a ver más adelante. Muchas veces el valor del mapeo no está en detectar lo que falló, sino identificar lo que podría fallar. Bueno, después del análisis de los datos, vamos a revisar qué tipo de acciones se pueden implementar cuando este incumplimiento pues no se puede justificar técnicamente. Entonces ya sabemos que si no lo podemos justificar técnicamente es porque sí nos está dando, digamos, el comportamiento real del área. Entonces en este caso vamos a ver qué podemos hacer, ¿cierto? Aquí en este punto, el mapeo normalmente lo que nos genera son unas recomendaciones a la persona o dueña del área. Entonces, posibles acciones correctivas, ajustes operativos, ajustar el set point, mejoras en distribución de aire, ventilación, algunas correcciones de sellados, controles de apertura, uso de deshumidificadores, redistribución de producto, mejoras estructurales y pues un mapeo posterior. Lo importante es que las acciones están alineadas con la causa raíz identificada. Bueno, cuando el incumplimiento no se puede justificar técnicamente, entonces el análisis debe llevar a una acción correctiva. Es decir, ya no solo estamos interpretando estos datos, sino ya tomando medidas para resolver las condiciones que nos dieron, o sea, fuera de especificación. Por ejemplo, si el problema es que hay una temperatura alta, entonces se pueden revisar factores como el flujo del aire, ubicación de los racks, la apertura frecuente de puertas o ventanas, o la capacidad de sistemas de climatización. Tal vez no sea necesario cambiar, digamos, todo el sistema o un gran cambio, sino que solo corregir el comportamiento del área con algunos detalles o técnicas. Entonces, si una zona representa, por ejemplo, exceso de humedad, una medida puede ser instalar deshumidificadores. Pero esto pues no se debe de hacer, digamos, de forma automática. Primero hay que confirmar que la causa realmente está asociada a la humedad ambiente, ¿cierto? O infiltración de aire, y no a un problema operativo distinto. También puede ocurrir que la solución no sea técnica en el equipo, sino operativa. Por ejemplo, redistribuir productos sensibles lejos de una zona crítica, ¿cierto? Limitar o restringir el almacenamiento de un punto, ¿cierto? Que tuvo, digamos, por decir, mal comportamiento, ¿cierto? O ajustar la frecuencia con la que se abren las puertas. Entonces ya digamos, esto es como, no nos va a afectar como la infraestructura del área, sino que son cambios operativos lo que nos puede llegar a solucionar el problema de las excursiones. Por ejemplo, si una esquina del almacén se comporta pues, en malas condiciones, a diferencia del resto del área, quizá esta zona deba bloquearse para productos más sensibles o más críticos y dejarse pues, para unos materiales que tengan una especificación más alta. Puede ser, digamos, material de empaque que soporte un poco más estas condiciones más agresivas. Entonces, en ese caso, pues no hay necesidad de intervenir el área, simplemente es una condición de operación de la zona, ¿no? Del área que estamos mapeando. Entonces, es una decisión práctica y sustentada con los resultados del mapeo. Ya si se realiza una modificación, por ejemplo, instalar un deshumidificador, rediseñar la circulación del aire, cambiar, ¿cierto? Algo como más físico del área, ¿cierto? Entonces lo correcto o lo que se debe hacer es volver a hacer el mapeo para ver si la modificación, pues sí nos ayudó a corregir
el mal comportamiento o las excursiones pues, que presentamos en el primer mapeo. Entonces, no siempre es cambiar, pues, digamos, el HVAC porque no cumplió. Entonces, sabes, algunas pequeñas mejoras, ¿cierto? Algunos cambios, algunas estrategias de operacionales, o algunas cosas como de mantenimiento también haces. Mejorar el sello, ¿cierto? Controlar algunas aperturas. Entonces, eso nos puede dar un gran impacto. Ya en problemas más severos, ya sí puede requerirse pues un rediseño del área, alguna intervención más grande. Entonces, en este caso, después de hacer esa intervención, sí nos toca repetir el mapeo térmico. Bueno, tenemos este ejemplo, tenemos una especificación menor a 65% de humedad, ¿cierto? Una zona cercana a una puerta. Los máximos registrados son 71, 73, 74%, ¿cierto? El hallazgo recurrente en horarios de apertura. Acción propuesta, instalar deshumidificadores, control de aperturas y regulación posterior. Entonces, en este caso vemos un incumplimiento real de humedad. Lo importante aquí es que el comportamiento es repetitivo y ocurre siempre en la misma zona. Al revisar el comportamiento del área, se identificó que las excursiones coincidían con horarios de apertura. Entonces aquí ya no hablamos de un dato aislado ni de un sensor defectuoso, ¿cierto? El análisis muestra una condición real del área, por eso la solución debe estar orientada a controlar la causa. Por ejemplo, instalar deshumidificadores, ¿cierto? Si necesitamos mantener los horarios de apertura, mejorar sellos, o si podemos modificar esos, controlar las aperturas, pues lo podemos modificar esta operación. Si se realiza una modificación significativa en el área, entonces sí, como les decía, hay que hacer un nuevo mapeo para verificar que la mejora realmente funcionó. Entonces aquí ya queda a decisión, ¿cierto? Si estos horarios de apertura se pueden modificar o realmente no, pues entonces tocaría instalar de pronto un deshumidificador o si podemos manipular los horarios para que sean más cortos la apertura, entonces podríamos controlarlo así. Entonces, en cualquiera de las opciones que se tomen para intervenir el área o la operación, entonces habría que hacer un nuevo mapeo o algún estudio que nos verifique que realmente sí, después de la estrategia que tomemos, pues sí funciona la solución y ya no tenemos excursiones de humedad. Vale. Y para finalizar, veremos cómo transformar toda la información obtenida durante el estudio en una decisión técnica útil, ¿cierto? No enfocada solo en el cumplimiento de un requisito, sino para realmente proteger el producto y mejorar la operación. Entonces, el mapeo térmico no termina en la descarga de los datos, ni en la elaboración de las tablas o las muchas gráficas que yo pueda generar. Entonces, el valor real aparece cuando esos datos se convierten en decisiones útiles para el área, ¿cierto? Este es el valor real del mapeo. Por ejemplo, no me sirve mucho tener cantidad grande de sensores, gráficas, dicho, muchísimas gráficas, si al final no voy a saber qué voy a hacer con esos resultados. Lo importante es entender qué nos está diciendo, cuál es el comportamiento real, ¿cierto? De temperatura y humedad de nuestra área y cómo eso afecta al producto, al proceso y el cumplimiento. Por ejemplo, si el análisis muestra
que una zona presenta mayor humedad de forma persistente, ¿cierto? La decisión puede ser mejorar ventilación, instalar deshumidificadores o restringir el almacenamiento ahí. Si una zona está cerca del límite superior de temperatura, quizás sea necesario mover el producto sensible o reforzar el control ambiental, ¿cierto? Entonces, después de yo generar todo el análisis de saber cuáles son las causas reales que me genera ese reporte, puedo tomar una decisión. También puede ocurrir que los datos no obligan a una acción inmediata, pero sí sirvan para prevenir. Por ejemplo, si el análisis muestra que el área se mantiene dentro del rango, pero con una tendencia al límite, o tengo valores pues que son muy variables, esto me aumenta el riesgo. Todo esto tengo que identificarlo y reportarlo, ¿cierto? Esto, ¿por qué? Porque esto es un riesgo a futuro. Entonces, esto me va a dar valor a mi reporte de mapeo. Entonces, yo puedo, si tengo sensores de monitoreo diario en mi zona, pues puedo reubicar estos sensores de monitoreo a esos puntos críticos que identifiqué o estos puntos de riesgo, al menos como para saber cómo se me está comportando, ¿cierto? Y permitir tomar medidas antes de que haya una falla pues, real. Y pues se me afecte, que al final de cuentas ese es nuestro producto sensible. En otras palabras, el dato por sí solo no resuelve nada, lo que resuelve la interpretación técnica y la decisión que se toma a partir del análisis. Por ejemplo, un reporte bien hecho puede terminar en una acción muy concreta, ¿cierto? Digamos, usar solo una parte del almacén, restringir una parte del almacén, ajustar condiciones ambientales, cambiar ubicación del producto, ¿cierto? Entonces allí es donde el mapeo realmente demuestra un valor de interés. ¿Vale? Aquí en este ejemplo, bueno, hay el resultado obtenido en la zona superior del almacén. Tenemos máximos de 29.5 a 30.2 grados y hay mayor variabilidad térmica. ¿Cuál es la decisión? No almacenar productos sensibles en el nivel superior. Uso restringido para material con especificación más amplia. Este es un ejemplo de cómo el análisis termina convirtiéndose en una decisión técnica. Entonces, el estudio mostró que la parte superior del almacén, que es una de las cosas más comunes, que la parte superior sea que tenga mayor temperatura, ¿cierto? Tiene temperatura más alta, ¿cierto? Hay mayor variabilidad y hay cercanía al límite. Entonces, tal vez no sea necesario intervenir todo el área, ¿cierto? Pero sí tomar una decisión de cómo usarla. Entonces, una medida razonable es restringir o prohibir el almacenamiento de productos sensibles en esta zona alta. Entonces, es muy importante porque demuestra que el mapeo no solo sirve para decir cumple o no cumple, también se entiende para, pues, como para entender mejor el comportamiento de nuestra área y asimismo definir como una estrategia para poder usarla correctamente o poder usarla, ¿cierto? Entonces, muchas veces las decisiones más efectivas no son las más costosas, sino las mejor sustentadas técnicamente. Gracias.